al día. Como les estaba diciendo, lo último que estuvimos viendo era sobre los textos expositivos. Hoy día lo que vamos a ver es sobre textos, discurso argumentativo y eh, vamos a primero a hacer un repaso sobre lo que estuvimos viendo. Empecé a grabar, ¿cierto? Sí, súper. Estuvimos viendo sobre los textos expositivos y sus formas básicas. Hablamos que los textos expositivos tienen como objetivo dar información, transmitir conocimientos, se describen hechos, objetos, un texto expositivo o informativo puede ser un texto de artículo científico, un informe de investigación, una biografía, un reportaje, por lo tanto, utiliza un lenguaje objetivo y preciso, un lenguaje que tiene que ver, en el caso, por ejemplo, de los artículos científicos, un, un, un lenguaje que tiene que ver con lo que se está hablando, por lo tanto, es un lenguaje más específico de la materia. Y algo muy importante, no emite opiniones personales sobre el tema. O sea, la transmisión de información, de conocimientos, es sobre los hechos que se conocen, sobre investigaciones, pero no sobre opiniones personales, ya que el emisor, el que escribe el texto, debe entregar información fidedigna e información clara y objetiva para poder transmitir y no subjetividades de las que estuvimos hablando también la vez pasada, que las subjetividades son opiniones personales y que no son la verdad absoluta, no son los hechos, no son los datos, es lo que yo creo o pienso. El texto expositivo también se estructura con una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y aquí es importante saber que en el texto expositivo, cuando se introduce el tema, se debe presentar de lo que se va a hablar con el fin de que solamente leyendo la introducción podamos conocer el propósito. O sea, este texto se va a tratar sobre las características reproductivas del delfín. Entonces, si yo estoy interesado en ese tema, si yo estoy interesado en adquirir conocimiento sobre ese tema, lo leo y sé que luego de ese texto voy a tener más información sobre el tema que se me ha presentado. Y finalmente se desarrolla el tema y se concluye con una especie de resumen de la información, en donde ahí podemos sacar alguna conclusión sobre la importancia de lo que se está hablando de manera personal, pero el desarrollo del texto tiene que ser sobre datos y hechos o investigaciones, depende cuál sea el tema. Estuvimos viendo también una de las formas básicas del texto expositivo, que era la descripción y la definición, y la definición respondía a la pregunta, ¿qué es algo? Estuvimos dando el ejemplo de ¿qué es? Es una mesa. ¿Qué es? Es un mueble que sirve para apoyarse, sentarse, comer, etc. Y la descripción es cómo es, o sea, la definición es algo global. Una mesa, cualquier mesa, sirve para lo mismo. En cambio, la descripción responde a la pregunta ¿cómo es? Y la pregunta ¿cómo es algo específico, porque ¿cómo es? Podemos decir sobre la mesa particular que yo estoy mirando. Es rectangular, tiene una cubierta de vidrio, es para 6 personas, pero también si ustedes me hablaran de la que ustedes están viendo, puede ser una mesa redonda, una mesa de madera, una mesa de plástico. Vamos de lo global a lo más específico. Y lo importante es que podemos describir objetiva y subjetivamente.
Objetivamente es cuando el autor no da su opinión y solamente habla de lo que ve. Y lo subjetivo es cuando sí doy mi opinión y sí hablo sobre las sensaciones, emociones o pensamientos que se producen al ver una imagen o al tratar de describir un hecho. Todo eso estuvimos viendo la semana pasada y estuvimos también viendo esta imagen, no sé si se acuerdan, de esta persona en donde describíamos objetiva y subjetivamente. A ver si alguien se acuerda y puede decir qué cosas decíamos objetivamente y subjetivamente. ¿Alguien? ¿Profesor, me escucha? Ahí sí. Ajá. Sí me acuerdo, sobre la posición del rostro, la chaqueta azul, el pelo, la posición del rostro, color de la piel, esas cosas. ¿Eso qué era? ¿Objetivo o Pensarlo, subjetivo? Objetivo, Objetivo, exactamente como objetivo. dice Ricardo. Hablábamos de lo objetivo cuando hablábamos sobre el color de la chaqueta, que tiene la mano apoyada en la frente, que tiene barba, que tiene el pelo café. ¿Y qué cosas podíamos decir de lo subjetivo? el sujeto, puede ser, mm, que está Que es un actor muy pensando, famoso en Hollywood. Ya, un actor famoso de Hollywood. ¿Qué más? Ha hecho innumerables películas eh, del área de romance o dramáticas también. Ya. yo no veo muchas películas. Pero no importa lo que uno sepa, si estamos inventando, estamos diciendo cosas que creemos de él. Lo subjetivo es cosas que creo. Por ejemplo, creo que él está pensando, está preocupado. Son cosas que no las sé a ciencia cierta, sino que es mi opinión. Eso es lo subjetivo. Mientras que lo objetivo es solamente lo que se ve. Ay, no puedo avanzar. Ya. Entonces teníamos la definición, la descripción y la caracterización, que es cuando describimos personas, que se le llama caracterización. Y aquí tenemos la definición. La Real Academia define caracterizar como determinar atributos peculiares de alguien o de algo, de modo que claramente se distinga de los demás. O sea, doy sus rasgos personales propios de la persona y puede referirse a personajes, páginas web, empresas, productos. Es un tipo de redacción en la que el autor describe al personaje con sus palabras. O sea, aquí podríamos aplicar la interpretación propia del autor e incluso una explicación del personaje, una crítica según el personaje que está dentro de un relato, etcétera. La caracterización se llama a la descripción que tiene que ver con los personajes de un texto. Este es un ejemplo. Leonardo da Vinci no fue solo un hombre dedicado a la ciencia y a las artes, pues además de ser un genio en las artes y en la ingeniería, tuvo entre sus saberes el don de ser un hombre muy atractivo, lo que le permitió introducirse en la vida de las esposas de sus benefactores.
Se cuenta que fue todo un Adonis para el género femenino, aspecto que pasaría desapercibido en su vida como destacado ingeniero y artista. Esto aparentemente le dio como consecuencia el haber sido padre desde los 17 años y posiblemente el ser el padre de varios hijos más. Ahí habla tanto de lo que se sabe de él históricamente como también de su vida personal e incluso da ciertas opiniones. Eso fue lo que estuvimos viendo hasta la clase pasada. Era necesario recordarlo porque como tuvimos este receso, es fácil que se olvide, es súper entendible que se olviden algunas cosas, pero también es labor de ustedes estar repasando. Recuerden ver el canal de YouTube. Y hoy día vamos a ver el texto argumentativo. Tal como lo dice la palabra, el texto argumentativo es donde yo argumento por qué estoy de acuerdo o no con cierto planteamiento. Y para eso doy argumentos. ¿Qué es lo que tengo que primero tener en cuenta? El texto argumentativo propone una opinión del autor sobre cierto tema y trata de convencer al lector. Plantea una tesis y en esa tesis se dan argumentos. La tesis se plantea en la introducción, o sea, por ejemplo, yo voy a escribir un texto argumentativo sobre que las vacunas son buenas para las personas. Entonces, en mi tesis, porque sabemos, siempre que planteamos una tesis, sabemos que tiene que haber otra opinión contrapuesta, que es, por ejemplo, las personas antivacunas. Hay gente que está de acuerdo con las vacunas y otra gente que no está de acuerdo. Y cada una tiene sus argumentos, ¿cierto? Y así con muchísimos temas más. Y en el caso de este ejemplo que yo estoy dando, entonces en la tesis planteo que en este texto se va a hablar sobre el beneficio que trae vacunarse y vamos a demostrarlo con diferentes estudios científicos y con hechos que en la historia se han ido dando para combatir muchísimas enfermedades que han permitido erradicar de varios países enfermedades gravísimas, pandemias, etcétera, para que los humanos puedan sobrevivir a ella, y en eso ha sido un gran aporte las vacunas. Entonces, yo planteo eso en mi tesis y luego en el desarrollo voy argumentando. Pongo estudios, investigaciones que han sido importantes para definir este tema. Y finalmente, en la conclusión, vuelvo a retomar la tesis y digo, luego de todo esto, de todos estos estudios que se han dado por, no sé, decenas de años, podemos concluir los beneficios que traen las vacunas. No son según la perspectiva que tenga cada uno, no son verdades absolutas, pero sí son opiniones con muchos fundamentos que permiten al lector decir, ah, mira, en realidad yo me inclino por esta posición porque con todos estos argumentos lo respalda y yo me quedo con esta posición. O yo en realidad no, estoy súper en desacuerdo, no encuentro que los documentos sean suficientes para respaldar esta información, así que no, no estoy de acuerdo. Esa es la idea, ese es el objetivo que tiene el autor al plantear una tesis. Tesis le vamos a llamar a al objetivo del texto a convencer. La tesis, por ejemplo, en este ejemplo que yo les acabo de dar, es que las vacunas son beneficiosas para la salud de los humanos. Podríamos tener un montón de otras tesis, por ejemplo,
Una tesis puede ser eh, lo dañino que son las pantallas para niños menores de 2 años. Em, la importancia de invertir en educación parvularia para evitar deserción escolar más adelante. O sea, temas igual súper profundos, temas que requieren investigación, que requieren datos y que se deben argumentar. Entonces, tengo dos opiniones contrapuestas y la tesis es una de ellas, la cual yo voy a defender. Aquí están los elementos que la componen, la tesis, la base o el argumento y la conclusión. La tesis es ese elemento, es el elemento más importante, es la idea polémica que representa el punto de vista que tiene el emisor, es su postura u opinión la que busca ser aceptada por el receptor. La tesis es el elemento esencial en la argumentación, o sea, la tesis es la columna vertebral de todo el texto argumentativo porque es a ella la que vamos a plantear, argumentar y luego concluir. Luego tenemos la base o argumento y es un apoyo a favor de la tesis. Son las razones que da el emisor para defender su postura. Son todos los fundamentos que yo voy dando para fortalecer lo que dije al principio. ¿Las vacunas son buenas? Sí, por esto y esto otro. Esos son mis argumentos. Y la conclusión es la parte final del texto. El emisor vuelve a la idea inicial para comprobar lo que ha expuesto, para comprobar su tesis, y es muy importante que sea todo coherente. O sea, yo no puedo decir en conclusión, la salud está buena. Eso no tiene ninguna coherencia. En conclusión, las vacunas son favorables porque ayudan a superar enfermedades catastróficas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo. Estudios del comportamiento social demuestran que los niños y jóvenes pasan mucho tiempo frente a un computador o su teléfono celular. La preocupación tanto de los padres como de profesores y expertos, el desorden en horarios de sueño y el enfrentarse a conductas como el ciberbullying, pero otros estudios revelan que el estar conectados, si se utiliza constructivamente, permite desarrollar nuevas formas de comunicación y es una puerta directa al conocimiento. O sea, aquí tenemos dos tesis. Una, lo dañino que puede ser para el sueño, para el ciberbullying, lo perjudicial que puede ser las pantallas. Versus que lo bueno o lo beneficioso que puede ser las pantallas si se utilizan constructivamente. Entonces, en el desarrollo yo voy a ir dando los argumentos por cuál es la que yo me inclino y trato de convencer al lector. Vamos a leer este texto y vamos a identificar cuál sería su tesis, cuál sería la tesis, cuál sería el argumento y la conclusión. Con Internet podemos comunicarnos con cualquier parte del mundo. También con el teléfono podemos hablar con cualquier persona del mundo cuando hacemos una llamada telefónica. Internet funciona igual que el teléfono. Se utiliza un conjunto de computadores conectados unos con otros y lleva la información de un lugar a otro lugar. Pero Internet comenzó como un proyecto militar en Estados Unidos. Los militares querían que varios computadores colocados en lugares diferentes se pudieran comunicar. Entonces los militares conectaron los computadores por si algún día había una guerra para que las comunicaciones entre los diferentes computadores no pudieran pararse. Estos computadores funcionaban así. El computador tiene una información y la separa en informaciones más pequeñas. Esa información tiene que ir por el cable y encontrar el camino hasta llegar al computador final, con el que se quiere conectar.
Es igual que el teléfono. Nosotros marcamos un número para hablar con alguien y el teléfono busca el camino por el cable, hasta que encuentra el número de teléfono que hemos marcado. Pero este experimento de computadores no tuvo mucho interés y los militares lo dejaron. Pasó el tiempo y entonces las universidades de Estados Unidos empezaron a utilizar el computador e Internet para enseñar a sus alumnos. La gente vio que los computadores e Internet con, con los computadores e Internet podíamos conocer muchas cosas. Hoy el Internet es una red de comunicación de alcance mundial y lo utilizan casi todas las personas. ¿Cuál sería la tesis de este texto? Disculpe, profe, que a la final el Internet es como en este momento indispensable para el común, para la mayoría de las personas. Ya, esa está súper bien. Eso sería como la conclusión final a la que uno llega escuchando, leyendo el texto, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que este texto estaba tratando de decirnos? ¿Cuál era su tesis? ¿Qué estaba defendiendo? Además de lo que tú dices de que el Internet hoy en día es muy importante. Disculpe, profesora, que esto ahí me dice que los militares lo usaron como un instrumento militar, Ajá. colocándolo como en diferentes lugares para poderse comunicar con otras personas. Ya. Miren, ahí está la clave. El, Aquí habla de que el origen del Internet, de hecho el título se llama así, El origen de Internet, fue con los militares de Estados Unidos. Eso es lo que ellos quieren defender. ¿Quién empezó con el Internet? Al principio habla sobre cómo funciona y lo importante que es. Al término se concluye con que hoy día se ha vuelto algo mundial, que todo el mundo lo ocupa, pero el desarrollo y la argumentación de este texto habla sobre quién fue el que comenzó. Y y muestra, argumenta que fueron los militares en Estados Unidos, que luego ellos lo dejaron y que las universidades lo tomaron y lo empezaron a hacerlo universal. Entonces, no sabemos, por ejemplo, no sabemos quién, quizás hay otro país o hay otra teoría sobre quién empezó con el Internet o sobre quién descubrió esta forma de comunicarse. Aquí lo que está hablando es que fueron ellos, pero quizás tenemos una parte contrapuesta en que quizás fueron los rusos o fueron los chinos o fue otra potencia mundial que comenzó con el Internet. Aquí lo que ellos mencionan es que esto tan importante a nivel mundial lo empezaron ellos con sus militares. Entonces, es muy importante que ustedes sepan reconocer qué es lo que se nos está planteando, qué es lo que se nos está argumentando y qué es lo que finalmente se está concluyendo. Ya. Antes de seguir con el texto argumentativo, nosotros tenemos esta clase. El próximo martes es feriado, no vamos a tener clases y luego nos quedan 2 clases más. Entonces, en cada una de las clases vamos a repasar un poquito para la prueba. Vamos a ver algunas preguntas que podrían salir en la prueba o similares y vamos a responder algunas preguntas. Bueno,
Vamos a ver este texto. Juegos tradicionales chilenos. Además de la cueca y los asados, en septiembre se practica el aspecto más lúdico de la idiosincrasia a través de la práctica de juegos típicos. El emboque. Hay que encajar la campana en el palo de madera, sosteniendo con una mano el mango y lanzan la pieza campanada hasta embocar. Run run. Hay que tomar el hilo y pasarlo por los dos agujeros de un botón para que quede en el centro y luego tomar los extremos del hilo para que se enrosque. Así el hilo se estira y se enrosca haciendo un ruido. Trompo. Este juego existía en la época de la antigua Grecia. Palo encebado. Consiste en trepar con los brazos y piernas por un palo cilíndrico cubierto con grasa enterrado en la tierra. En la punta estará la recompensa que pertenecerá a quien logre alcanzarlo. Luche con tejo. Se debe lanzar un tejo en una casilla y saltar en un pie de ida y vuelta sin perder el equilibrio. Una serie de rectángulos dibujados en el piso, los cuales se organizan por números. Al ingreso del recorrido hay que recoger el tejo. Según el texto, ¿cuál de los juegos existía en la antigua Grecia? Se les voy a dejar el texto para que revisen. Esa El es trompo. El trompo, dice ahí. El trompo, profesora. Como podemos ver, esta es información explícita, entonces es llegar y leer y sacar la información. Trompo, este juego existía en la antigua Grecia. La A, excelente. ¿Cuál es el propósito del texto? Informar sobre juegos típicos chilenos, enseñar a jugar juegos típicos chilenos, convencer de jugar juegos típicos chilenos, narrar una historia sobre los juegos típicos chilenos. Informar sobre juegos típicos chilenos. ¿Ya? Sí, informar sobre juegos típicos chilenos. Informar, Ya. exactamente, porque miren, si se fijan, dice emboque 2 puntos y explica, run run 2 puntos y explica. Así que es informar, no nos está ni enseñando, ni convenciendo, ni narrando. Según el texto, ¿quién gana en el palo encebado? Escriba su respuesta. La persona que llega al final arriba obtiene el premio. Ya, la persona que llega al final. Es importante que cuando a ustedes les salga una pregunta así en la prueba donde diga, según el texto, ¿quién gana el palo encebado? Escriba su respuesta. Ustedes escriban la respuesta de manera completa. ¿Cómo es escribir una respuesta de manera completa? Es escribir el palo encebado, lo gana, y ahí tanto, 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 tanto. La persona que llega arriba. Pero respondo y yo, por supuesto, parto escribiendo con una mayúscula, termino con un punto. Todo eso es muy importante para que quede buena la respuesta. Uf. Ya. La contadora de películas. Hernán Rivera Letelier. Como en casa el dinero andaba a caballo y nosotros a pie, cuando a la oficina llegaba una película que a mi padre, solo por el nombre del actor o de la actriz principal, le parecía buena, se juntaban las monedas una a una, lo justo para un boleto, y me mandaban a mí a verla. Después, al llegar del cine, tenía que contársela a la familia reunida en pleno en la pieza del libro. Era lindo, después de ver la película, encontrar a mi padre y a mis hermanos esperándome ansioso en casa, sentados en hilera como en el cine, recién peinaditos y cambiados de ropa. Mi padre, con una manta boliviana sobre sus piernas, ocupaba el único sillón que teníamos, y esa era la platea. En el piso, a un costado del sillón, relumbraba su botella de vino rojo y el único vaso que quedaba en casa. La galería era esa banca larga de madera bruta, en donde mis hermanos se acomodaban ordenadamente de menor a mayor.
Después, cuando algunos de sus amigos comenzaron a asomarse por la ventana, eso se convirtió en el balcón. Yo llegaba al cine, me tomaba una taza de té rapidito, que ya me tenían preparada, y comenzaba mi función. De pie ante ellos, de espalda a la pared pintada a la cal, blanca como la pantalla del cine, me ponía a contarles la película, de pe a pa, como decía mi papá, tratando de no olvidar ningún detalle, ni del argumento, ni de los diálogos, ni de los personajes. Mm. Por cierto, aquí debo aclarar que no me mandaban a mí al cine por ser la única mujer de la familia y ellos, mis padres y mis hermanos, unos caballeros con las damas. No, señor, me mandaban porque yo era mejor que todos ellos contando películas. Como se oye, la mejor contadora de películas de la familia. Luego pasé a ser la mejor de la corrida y al poco tiempo la mejor del campamento. Que yo supiera, no había nadie en la oficina que me ganara contando películas. De cualquier tipo, de cowboys, de terror, de guerra, de marcianos, de amor. Y por supuesto, mexicanas, que a mi papá, como buen sureño, eran las que más les gustaban. No te comí tu cuento. Sí te vi en la cancha. Solo quise seguirte. Alguien estaba con el micrófono encendido. Y fue justamente con una mexicana de esas bien cantadas y lloradas que me gané el título, porque el título hubo que ganárselo. ¿O creen que fui elegida por mi talle? Ya. Pregunta, ¿en qué se fijaba el padre para escoger la película que la niña iría a ver? En el En el nombre del tipo. actor o actriz del protagonista. ¿El tipo de Ya, película sería? revisemos El el tipo de texto. película? Esta es información explícita, o sea, lo leo y saco la información. Dice. El actor principal. Exactamente. Cuando a la oficina llegaba una película que a mi padre, solo por el nombre del actor o de la actriz principal, le parecía buena, se juntaban las monedas y la mandaban a verla. O sea, la respuesta es la C, el nombre del actor o actriz protagonista. 5. ¿Por qué la niña siempre era elegida para ir a ver las películas al cine? Ah, ya. Disculpa, no se te entendió porque hay otra persona que tiene... Era la que me... Patricia, de nuevo, por favor. Patricia, Porque era la mejor, era la mejor contando las películas. Las narraba como ella las veía y las contaba como lo contaba las películas. ya. Patricia, Eso ¿tú? mismo. Eso mismo. Era Ya. la que me contaba. Era la mejor contando películas. ¿Cuál es el propósito del texto? A. Informar sobre la actividad de la protagonista. B. Convencer a los lectores del por qué es ella quien debe ver y luego contar las películas. C. Persuadir a su familia para que escuchen sus relatos. D. Entretener a los lectores con la narración. Acuérdense que estuvimos hablando sobre los propósitos de los textos. Me cabe la duda, entretener a los lectores de la narración. Pero Ya. Teníamos 3 tipos de propósitos. Un texto puede informarnos, convencernos o persuadirnos y entretenernos. Este texto que acabamos de leer informa, convence o entretiene. ¿Entretiene? Entretiene porque es un relato. Es una historia donde se cuenta, puede ser parte de una novela, de un cuento. Y todos esos textos, los textos literarios que tienen narraciones y relatos, entretienen. Así que la respuesta es la D. 7. ¿Qué podría significar el siguiente dicho popular? De pe
a pa, según el contexto, de principio a fin, con todo detalle, lo más importante, siguiendo el orden de la trama. De principio a fin. Siguiendo el orden de la trama. De principio a fin. Mira, dice... Con todo detalle sería. Vamos a La ver A. cuando dice. Dice acá. Y comenzaba en función. De pie ante ellos, de espalda a la pared pintada de la cal, blanca como la pantalla del cine, me ponía a contarles la película de pe a pa. Como decía mi papá, tratando de no Con todo olvidar detalle. ningún detalle, ni del argumento, ni de los diálogos, ni de los personajes. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí la respuesta no es explícita como lo vimos en la primera pregunta que salía de este texto, sino que dice que hay que sacarlo por el contexto. Muchas veces les van a aparecer en la prueba preguntas sobre palabras que pueden ser conocidas o desconocidas para ustedes, pero hay que sacarlas con el contexto. Entonces, lo que quiere decir de pe a pa es con todo detalle. Detalle. Con todo detalle. Ojo que todo va a depender, independiente de lo que signifique, realmente, según el diccionario, esta palabra de pe a pa, lo importante es sacarlo según el contexto, según lo que estamos leyendo. Misael Jorquera, tienes la mano levantada, ¿quieres decir algo? Misael. ¿No? Ya. Miren, este es un ejercicio que salió en años anteriores, así que lo vamos a ver y con esto pasamos la lista. La coja. Marcos trabajaba en un restaurante de comida rápida. Sacaba las basuras por las puertas traseras. Siempre lo esperaban ansiosas algunas palomas con mirada hambrienta. Entre ellas había una a la que le faltaba una pata. Un día preparó una trampa con una caja sostenida con un palito amarrado a una pitilla. Puso varios panes debajo de la caja, esperó agachado, pitilla en mano, y tiró de ella apenas la coja paloma picoteó el pan. Ahora ya no es coja. Tiene una pata nueva hecha con una cucharita de plástico, amarrada firmemente con cinta adhesiva. ¿Qué rasgo sobresale de la personalidad del protagonista? Su sencillez, su esfuerzo, su timidez, su compasión. Tu compasión, Su compasión, exactamente. ¿Por qué? porque le dio pena ver a la paloma que era coja. Exactamente. Y hizo algo para que ella no fuera más coja. ¿Qué le parece la acción de Marcos con la paloma? Fundamente con información del texto y escriba su respuesta a continuación. Aquí es importante que cuando a ustedes les aparezca una pregunta así donde dice, ¿qué le parece? O sea, te están preguntando tu opinión personal, pero dice, fundamente con información del texto. O sea, yo tengo que hablar mi opinión, pero usando argumentos del texto. O sea, el texto, ¿qué puedo decir yo sobre esto? Porque el texto dice que él siempre sacaba la basura y lo estaban esperando, y había una que le faltaba una pata.
yo puedo poner, me parece una acción muy buena, me parece una acción positiva, me parece una acción muy valorable, porque, y allí digo, porque según lo que cuenta el texto, él ya había visto la paloma las veces anteriores con dificultad para acercarse a la comida y ahora que él se las había ingeniado para crearle una patita nueva, ya no iba a ser más coja, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí yo ocupo la información que me dio el texto para defender mi opinión. Y mi opinión era que fue una actitud muy positiva. Ya, vamos a tener que ir haciendo hartos ensayos sobre la prueba porque no todos están respondiendo y es importante que, aunque se repitan las respuestas, ustedes participen de las respuestas porque es así tal cual como va a salir en la prueba. De hecho, esa última pregunta es una pregunta que salió en años anteriores. Entonces es importante que usted, Patricia, tiene la mano levantada. Profesora, Sí, una consulta antes de los Espéreme que exámenes mire, finales. espéreme que primero Patricia tenía la mano levantada y le estaba dando la palabra a ella. sí, lo que pasa es que al escribir yo pierdo la señal, estoy en clase y mis compañeros van dando la respuesta, entonces me ganan. Y el micrófono no lo activo porque se escucha con mucho ruido, Claro. ¿ya? Pero entiendo claramente lo que quiere decir, se le entiende perfectamente lo que quiere decir. Si tú quieres, Patricia, y por ejemplo, si tú has escrito alguna respuesta, puedes enviarla al chat también. Sí, a mí no me deja, solamente puse presente en caso de que se me fuera la señal, por si se me fuera, y estoy en el depósito en este momento, en el trabajo. Entonces solamente Ya. puse presente. Trato de no escribir ni hablar nada para que no se me vaya la señal. No, pero me refería al chat de WhatsApp, ahí quizás puedes enviar, porque también puedes hasta servir de ejemplo para los compañeros que no están participando, así que sería bueno que si tú tienes algo Sería escrito, genial, lo claro, mandaras. pero el problema es que tampoco me deja el WhatsApp, tampoco. Estoy, como le digo, en Ah, depósito ya, ok, y se me va mucho la señal. Entonces ya, trato sí, te de opinar, entiendo. de la última no llego a opinar, No, sí, sí, te entiendo, no te pero preocupes. sé claramente lo que quiere decir y lo que has puesto en este momento. Ya, qué bueno. ¿Quién más iba a hablar? Yo, Oscar. Yo pienso que ¿Oscar? Juan, ¿Juan? mire, Juan, Lamentablemente, no estoy colocando mucha atención en este momento en el trabajo. Ya, Ya. he tomado apuntes, sí, de lo que usted ha estado comunicando, informando a nosotros, pero al 100%